Buenos días, queridos padres y estudiantes. Mi nombre es Manuel Bermúdez. Soy el dueño de una compañía llamada Tutor Zone, un centro de educación en la ciudad de Whittier, La Habla, Placencia. Tenemos bastante tiempo de estar estudiando el proceso de cómo entrar a la universidad. Y mi enfoque hoy es ayudarles a los dos a que puedan conversar como padre e hijo e hija y navegar la situación. Un muchacho que un día tuvo que aplicar a la universidad, solo navegar el proceso, mucha información, y todos estos días trato de pensar en nuestros muchachos, en cómo ayudarles, en qué preguntas tienen y responderle a las preguntas, ojalá. Entonces, en los próximos 45 minutos haré todo lo posible por ayudarlos a tener una buena idea del proceso en total. Sí vamos a hablar del examen SAT, del examen ACT, que son los exámenes que nos ponen a todos nerviosos y nos explican mucho de qué tan importantes son. Y definitivamente es verdad, pero estoy seguro de que quiero hablarles de cómo trabaja todo el proceso. Entonces, empecemos conversando de cómo yo analizo qué es la mejor manera de aplicar a la universidad. Primero que todo, quiero empezar diciéndoles que hay más de 2,000 universidades en los Estados Unidos. Como universidad quiero decir de 4 años, que duran lo mínimo 4 años, no una universidad de community a donde podemos ir 2, 3 años y sacar el associates, pero estoy hablando de universidades de 4 años a donde podemos sacar el bachelor's degree. Y 65% de los estudiantes que aplican todos los años son aceptados. Esos son buenos números. Eso nos debería ayudarnos a sentirnos un poco más tranquilos de que vamos a poder terminar en una buena universidad. Ahora el proceso es de encontrar el mejor lugar para ti. Entonces, la manera que recomiendo de pensar en este proceso es cómo contar la mejor historia de nosotros. En inglés dice how to tell the best story about yourself during the college application process. Eso quiere decir que tenemos que pensar y ser muy analíticos en el sentido de cómo queremos contar nuestra historia, porque esa es la diferencia en ser aceptados o no cuando estamos aplicando a una universidad como UCLA, a donde aplican más de 100,000 estudiantes todos los años. Todos los estudiantes toman las mismas clases, los exámenes, etcétera, y todos son números, pero la mejor manera de podernos separar de los demás es en pensar en cómo contar una buena historia de la realidad de nuestra vida, sea los deportes, las clases que hemos tomado, dificultades que hemos tenido en la vida, etcétera. Entonces, déjame llegar a ese momento para explicarte cuáles son las prioridades que tenemos que estar en cuáles pensando. Primero que todo, la más importante es lo que le dicen en las escuelas GPA. Ese es el puntaje que nos dan basado en los grados que tomamos. Por ejemplo, si te sacas puras A's, te van a dar un 4.0, puras B's 3.0, puras C's 2.0, etc. Eso es lo que ven las universidades primero. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de una universidad decir qué tan listo está este estudiante para entrar a mi colegio. 4 años de la high school es una pequeña foto de tu manera de tomar clases y qué tanto puedes salir adelante y avanzar y sacar buenas notas. Y eso le dice a la universidad, ok, estoy listo o me va a dar un poquito más dificultad entrar a tu universidad. Entonces, pensemos bastante que siempre lo más importante que tenemos que apoyar a nuestros hijos es en que siempre se concentren primero en la escuela, antes de poner mucho énfasis en hacer otros trabajos de voluntario o estar poniendo diferentes cosas en la aplicación. Siempre queremos concentrarnos primero en el GPA. Las universidades de UCs, que son universidades como UCLA, Davis, San Diego, hay 9 diferentes universidades aquí en California. Es el sistema público, a la par también de los Cal States. Son universidades extremadamente buenas. Definitivamente aquí en California somos bendecidos en el sentido de que tenemos un sistema público de universidades excelente. Tal vez uno de los mejores en todos los Estados Unidos. Por eso es que muchos estudiantes están tratando de venir a nuestro estado. Los UC solo están viendo los GPAs, las notas de 10º en adelante. O sea que el 9º es como un año
para empezar a experimentar con la high school, sentirse acostumbrado a qué es tomar 6 clases, etcétera. Entonces no le dan mucha atención a ese año. Ahora, eso es solo los UCs. Entonces, si estamos pensando tal vez en escuelas fuera del estado, en Cal State, en escuelas privadas, igual el noveno va a contar. Eso tal vez sea bueno para ti. Si estás pensando que tu primer año de high school no fue muy bueno y has enseñado que desde ahí vas progresando, vas subiendo, vas mejorando. También hay algo que se llama el class rank. El class rank es a dónde estás tú en comparación al resto de tus estudiantes en el mismo grado. ¿Por qué es importante saber eso? Porque te puede dar un poquito de perspectiva en qué tan alta es tu posibilidad de entrar a esa high school, a esa universidad, perdón. Entonces, por ejemplo, las escuelas Ivys, que son como Harvard, Yale, las escuelas que todos escuchamos y todos queremos un día entrar. También escuelas como Stanford, las universidades de Pomona, que están aquí cerca, son normalmente las que toman el top 5%, así es como lo dicen. El 5% más alto de cada grado. Significa que tú, de 100 estudiantes, serías uno de los primeros 5. Ahora, eso no es algo que quiero que se concentren mucho, porque es algo que se da naturalmente basado en tu concentración en tus estudios. Pero sí es importante saber, porque, por ejemplo, si estás en los primeros 9%, no en los primeros 9 estudiantes. Por ejemplo, si son 1000 estudiantes, entonces en tu escuela, en tu grado, queremos estar en los primeros 90, porque ese no sería el 9%. Entonces, si estás en el top 9%, encima del 9%, inmediatamente eres garantizado entrar a uno de los UCs que te explico. UCLA, UC Davis. Ahora, el problema con eso es que te garantiza un espacio en la universidad que haya espacio, que normalmente ahorita es la universidad que se llama UC Merced. Eso es importante porque te garantiza un espacio. Si aplicas a UCLA, a UC Davis, a Berkeley, que son las más difíciles de entrar por el montón de aplicaciones que llegan, y no te dan la aceptación, sabes que te van a mandar una carta diciendo, desafortunadamente no entraste a UCLA, pero sí tienes un espacio garantizado en UC Merced. UC Merced, si es una escuela que no conoces mucho, te recomiendo que empieces a ver los tours en la internet, a fotos, aprender de cuáles son los diferentes bachelors que ofrecen para que empieces a saber un poquito más de esas universidades. Normalmente los estudiantes que están entre el 10 y el 50% van a encontrar posibilidades de entrar a los Cal States, a las escuelas privadas, etc. Ok, cuando hablamos del GPA y ves a lo que le llaman el transcript, donde ponen todos tus grados, vas a ver que hay 2 GPAs. Hay uno que se llama non-weighted y otro que se llama weighted. El que más ven las universidades es el que se llama non-weighted, porque ese es, primero que todo, sin tomar en cuenta los APs y las clases de honores, que es a donde nos dan un puntaje extra. Entonces, la razón por qué hacen esto es porque es la única manera de ponernos a todos en el mismo lugar cuando empezamos la carrera. O sea, cuando empezamos todos a aplicar, estamos todos basados en el mismo GPA, que sería el non-weighted. Por si tu escuela no ofreció muchas clases de honores y estás compitiendo contra otros estudiantes en cuales las escuelas sí ofrecieron muchos, es la mejor manera de ponernos a todos en el mismo nivel. Después de ahí, el factor número 2 más importante para las universidades es lo que se llama your course rigor. ¿Qué tan difícil fue tu currículo cuando tomaste clases en la high school? Y cómo ellos pueden ver eso es viendo tu weighted GPA, porque el GPA que es weighted enseña cuántos puntajes pudiste mejorar basado en tomando clases de honores o clases lo que llaman AP, que son un poco más difíciles. Si, por ejemplo, te sacas una A en tu AP class, en vez de sacarte un 4.0, te sacarías un 4.2. Entonces, lo que hacen ellos es, ven, tenemos 2 estudiantes, estudiante A y estudiante B. Los 2 tienen un 3.5 non-weighted, que significa que no les están dando ningún puntaje extra por clases de honores.
Pero el estudiante A, aunque tiene un 3.5 weighted, porque tal vez él nunca tomó ninguna clase de honores, ningún AP class. Tenemos la estudiante B que tiene un 3.5 non-weighted, pero un 3.8 weighted, porque tal vez tomó AP Spanish, AP History, AP English. Entonces, ella ahora sube en la carrera, o sea, está un poco adelante de este estudiante en el sentido de que tiene una posibilidad un poco mejor de entrar a la universidad porque ellos ven que ha tomado un rigor de clases más duro, más fuerte. ¿Por qué les interesa eso a las universidades tanto? Porque en la realidad las universidades como UCLA, Cal State Fullerton, ellos saben que cuando entres a la universidad, el rigor de las clases va a avanzar, va a ser más difícil. Entonces quieren ver estudiantes que se han empujado un poco más. Ahora, ¿significa que si no has tomado AP o Honors Classes no vas a entrar? Claro que sí, aunque las posibilidades son altas. La diferencia es que es la manera de que ellos empiezan a ver qué estudiante tal vez tiene un poquito más que ofrecerle a la universidad. Mi recomendación es no tratar de avanzar tanto y tomar todas las clases de honores y las clases de AP que puedes. Solo cuando sientes que puedes hacerlo muy bien. Por ejemplo, si hablas español, ¿por qué no tomar español de honores en vez de Spanish 1? ¿Por qué no tomar AP Spanish? Si eres una gran mente matemática, trata de tomar honors matemáticas. Si inglés te viene más fácil, trata de tomar English AP o English honors. Así es como puedes mejorar tu GPA un poco. Mi regla es mejor tomar una clase de honores o AP, que es más difícil, y sacarte una B, que es tomar la clase normal y sacarte una A, porque le enseña a las universidades que estás empujándote académicamente y ellos quieren ver estudiantes que no le tienen mucho miedo al rigor de las clases. En sí, acuérdate, si estás tomando una clase de honores y estás tratando de sobrevivir, si estás sacando una C menos, una D, y ya tu hijo no está ni riéndose cuando cuentan chistes y está tan estresado, es mejor que tome una clase de nivel normal y se saque una B, una A y esté sintiendo que la vida todavía es algo que disfrutar. Ok, el factor número 3, por fin a lo que vinieron a aprender de hoy, es el SAT y el ACT. Primero que todo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos exámenes? ¿Por qué los hacen tan complicados de entender? La razón es para que los tomen los dos, porque así es como las compañías estas que ofrecen estos exámenes ganan dinero. Pero trata de tomar las oportunidades que ofrecen tus high schools. Por ejemplo, las high schools ofrecen normalmente un PSAT cuando estamos en 10º y en 11º, normalmente gratis o tal vez tienes que pagar $5. Hay muchas high schools que ahora están ofreciendo el SAT gratis. Definitivamente recomiendo que lo tomes cada vez que lo ofrecen, más si es durante el día de escuela. Sé que la high school de La Puente lo está haciendo, también de Los Altos, entonces definitivamente toma esas oportunidades. Mi recomendación para ti como estudiante es trata de tomar los dos para que puedas comparar y veas a ver cuál es más adecuado para ti, en el sentido de cuál se te hace más fácil, en cuál puedes avanzar más rápido, cuál es el que tiene más tipo de preguntas en cuáles tú te sientes confortable respondiendo. Y la realidad es que si tomas los dos, puedes comparar los puntajes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? El averaje el año pasado para un estudiante que entró a la universidad, o sea, estudiantes que entraron hasta Harvard, a los Cal States, a los UCs, los tomaron todos y vieron a ver cuál fue el averaje para esos estudiantes. En el SAT fue un 1083, un 1083. Y el ACT fue un 21. Si estás pensando, ¿cómo voy a comparar un 21 a un 1083? Tienes toda la razón. Es muy complicado compararlos. Entonces, mi recomendación es acuérdate de estos dos números que te estoy dando. Ese es el averaje. Ojalá trates de avanzar encima del averaje. Pero si, por ejemplo, en el SAT te sacas un 1100, unos 17 puntos encima del averaje, pero en el ACT te sacas un 20, que es un punto menos que el averaje, definitivamente deberías olvidarte del ACT y concentrarte en el SAT, porque el SAT sacaste mejor del averaje. Entonces, si gustas, puedes volver a tomar ese examen o puedes tratar de prepararte para todavía mejorar ese puntaje.
Las diferencias en sí son complicadas. No te recomiendo mucho que lo pienses en cuáles son las diferencias, sino más que todo en que tomes los exámenes para ver cuáles es los que mejores son para ti. ¿Por qué te digo eso? Porque yo te puedo explicar todas las diferencias. Aquí viene una. Por ejemplo, el ACT, 1 de cada 4 preguntas de la matemática son de geometría. O sea, el 25% de las matemáticas en el ACT son preguntas de geometría. En el SAT, no hay casi nada de geometría. 5% de las matemáticas es de geometría. 66%, o sea, 2 de cada 3 preguntas son álgebra 1 y álgebra 2. Si estás pensando, perfecto, soy un estudiante que he sacado mucho mejores notas en álgebra, no tan bien en geometría, entonces el SAT va a ser mejor para mí. Te recomiendo que frenes un poco por esta razón. El SAT te da 1 minuto por cada pregunta en las matemáticas. Tienes 60 preguntas en 60 minutos. En el SAT normalmente tienes como 1 minuto y 40 segundos. 40 segundos es bastante de diferencia. Si me quedo callado por 40 segundos, si me quedo aquí viendo la cámara, vas a sentir que es mucho tiempo. Entonces, piensa bastante que el tiempo te puede afectar. Por ejemplo, el momento que dicen, toma esta pregunta, te voy a dar 1 minuto, te pone nervioso, no sabes a dónde empezar, te empiezas a apurar, haces errores que normalmente no harías. El tiempo es muy diferente en los 2 exámenes. Vuelvo a decir, la única manera de saber cuál es el que mejor vas a avanzar tú y vas a sacar un buen puntaje es tomando los 2 exámenes. Así puedes comparar. No hay muchos lugares que ofrecen el ACT, el ACT gratis. Nuestra compañía TutorZone te ofrece cualquier día de la semana que estemos abiertos. Vamos a volver a abrir ahora en septiembre nuestros locales de 3 a 7. Si te gustaría tomar un SAT o ACT gratis, con gusto nos puedes llamar. Me puedes decir, te vimos en la conferencia de universidades y con gusto te dejamos tomar el examen gratuito. Son 3 horas, vas a durar bastante, así que prepárate. Te damos después, como unas 2 semanas después, te mandamos las notas para que puedas comparar y ojalá ya tengas el PSAT en la high school y el ACT en nuestro centro y puedes comparar. No conozco muchos centros que lo dan gratis, entonces nada más te estoy dando otro recurso. ¿Por qué lo hacemos gratis nosotros? 1, por tratar de ayudar a los estudiantes. 2, porque si los estudiantes quieren después volver a tomar práctica, ya sabemos a dónde son las áreas las áreas que más necesitan ayuda. Entonces sería algo que te puede ayudar a comparar. En sí, mi recomendación es esta. Si vas a pagar por tomar estos exámenes, no lo hagas hasta que seas un junior en high school. Si ya eres un junior y estás diciendo, oh, me hubieras ayudado a saber esto antes, lo puedes volver a tomar siempre el primer semestre de senior year. ¿Por qué recomiendo hacerlo hasta junior year? Porque normalmente la mayoría de nosotros estamos tomando álgebra 2 o lo que le dicen es Math 3 en muchas escuelas durante nuestro junior year. Y eso es lo que cubre el SAT. Llega hasta Math 3 o álgebra 2. Entonces, quieres cubrir toda la matemática antes de tomar el examen. Te recomiendo tomarlo una vez durante el segundo semestre de junior year y volverlo a tomar otra vez el primer semestre de senior year. Para tener 2 puntajes, poder haber ojalá mejorado un poco y también lo tendrás antes de que las aplicaciones de las universidades sean sometidas, que normalmente empiezan el 30 de noviembre. Si tienes la necesidad de pagar para que te ayuden a practicar, te recomiendo que pagues para el SAT y después tomas el SAT y el ACT, porque el SAT en sí es un poco más rudo en el sentido de que las preguntas todos son word problems, tienes que leer y ver cuál es la matemática que necesitas. En el ACT, como es tan rápido, no tienen tiempo para darte preguntas así, entonces inmediatamente te dan la fórmula y la tienes que nada más responder. ¿Cómo ha afectado lo que estamos viviendo en este momento el proceso de los exámenes? Definitivamente bastante. ¿Cuál ha sido el impacto de COVID? Y voy a volver después a enseñarte un poquito de cuáles son las universidades que esperan qué tipo de puntaje en el SAT y el ACT, pero
déjame explicarte un poquito de lo que ha cambiado desde el 13 de marzo que tuvimos que cerrar las escuelas, etcétera, por lo que estamos viviendo. Primero que todo, las universidades de UC salieron y dijeron que el SAT y el ACT de ahora en adelante sería opcional. Esta es una decisión que ellos han hecho hasta el año 2024, en cual darán su respuesta si van a seguir pidiendo el SAT o si van a hacer su propio tipo de examen. Cuando ellos vinieron y dijeron que es opcional, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que ahora para aplicar no tienes que entregar un SAT o un ACT. Antes sí, antes para aplicar a UCLA, a Berkeley, necesitabas tomar ese examen. Pero como muchos de los exámenes que iban a ofrecer fueron cancelados y hasta este momento no sabemos si en California podemos tomar el SAT. El ACT ya salió y dijo que pueden tomarlo ahora en septiembre, pero quién sabe si no va a ser cancelado, porque es un examen que hay que tomar en las escuelas los sábados, etc. En sí, no te recomiendo, si estás concentrado en UC, que tienes que tomar ese examen. ¿Por qué lo harías? La única razón por qué lo harías es si definitivamente sabes que vas a sobresalir el averaje. Si, por ejemplo, te vas a sacar un 1200, 1300, etcétera. Porque ahí ya estás enseñando que definitivamente sobresaliste del averaje. Pero en sí, aunque no te va a ayudar tanto, porque es algo que ya no es un requisito. Entonces, no puede ayudarte tanto cuando otro estudiante no lo tomó. Después de los UCs, los Cal State Fullerton, Long Beach, salieron con el mismo reglamento, entonces ya no tienes que tomar el SAT para estudiantes que están aplicando para ahora el 2021, o sea, para un senior, empezando este agosto. Juniors, sophomores, freshmen, todavía no se sabe, solo los UCs han dicho que no tienes que tomarlo hasta el 2024. Si quieres entrar a un Cal State, a Biola, a escuelas fuera del estado, es bueno ir a la página de internet y ver si están recomendando todavía tomar ese examen. También otros impactos de COVID ha sido que las escuelas nos han dado la oportunidad de que en vez de sacarnos solo de una A o una F, podamos tomar en vez pass o fail, que pasamos la clase o que no la pasamos. Eso es algo nuevo también que las escuelas de UC y Cal State dijeron que van a aceptar como requisito para lo que se llaman los A through G requirements, que son los tipos de clases que tienes que tomar para poder ser calificado a un UC o un Cal State. Serían 4 años de inglés, 3 años de matemáticas, 2 años de un lenguaje, etcétera, etcétera, cosas que puedes hablar con tu counselor. En sí, han habido muchos cambios. Tu GPA de este año pasado, sinceramente, va a ser basado en un poco menos en lo que ellos ven. No se van a enfocar tanto porque saben las dificultades que muchos estudiantes tuvieron. Muchos maestros no estaban dando tanta clase en vivo, la internet, todos los problemas que tuvimos. Entonces, ellos se van a concentrar mucho más ahora en los ensayos, en los essays, que es el único lugar en sí que te da la oportunidad de poder contar tu propia historia, de poder hablar de las dificultades que has tenido, de las clases que te han ayudado a avanzar, de las cosas que haces fuera de la escuela, etc. Te recomiendo que pongas mucho tiempo a esos ensayos, porque es el único lugar definitivamente que te va a separar de los demás. Si hay otro estudiante que tiene un 3.5 y tú tienes un 3.5, tu ensayo va a ser la diferencia entre que tú entres y no. Para darte un poquito de perspectiva en qué tipo de puntajes ven las universidades, vamos a ver la Universidad de USC, que muchos conocemos. USC es una universidad definitivamente que se basa mucho en estos SATs, en ACTs. Igual, quieres ver si están todavía haciendo un requisito para entrar al año 2021. Estoy casi seguro de que no es un requisito para este año, porque ¿cómo va a ser un requisito si no podemos tomarlo, si están cerrados los centros? Normalmente el SAT, como puedes ver aquí, para entrar a USC, que es una universidad privada, es entre un 1,270 y un 1,500. Acuérdate que el SAT, el máximo es un 1,600. Entonces, esto es bastante alto comparado al averaje de 1,083. USC, una escuela privada, ellos se basan mucho en estos puntajes porque les ayuda a conocerse como una universidad con más prestigio en el sentido de que los estudiantes que van ahí
sacan mejores notas en los SATs y ACTs. Igual, el ACT, el rango para ellos es entre el 30 y el 33. El máximo para el ACT es un 36, que significa que también esto es un poco alto. Veamos la diferencia a una universidad como Cal State Fullerton. Cal State Fullerton, si tú piensas, no es una universidad muy buena porque es un Cal State, te recomiendo volverlo a pensar. No nos vayamos mucho en solo lo que hemos escuchado de amigos o el prestigio que escuchamos allá. Como una persona que me gradué con mi maestría de Cal State Fullerton, fui a Long Beach para sacar mi bachillerato en finanzas. Te puedo decir que son escuelas extremadamente buenas. La dificultad que vemos en Cal State es que hay tantos estudiantes porque son escuelas públicas. En Cal State Long Beach, en Cal State Fullerton, hay más de 30,000 estudiantes. A veces tienes clases con 50, 60 estudiantes que lo hacen un poco más difícil en el sentido de conectarte con el maestro, conocerte al profesor. Hay muchos estudiantes que se intimidan un poco porque hay mucha gente, no levantan la mano, etc. Escuelas privadas como USC, Whittier College, Berkeley, son más caras. Tal vez eso hace que muchos pensemos que son más prestigiosas. La realidad es que la gran diferencia es cuántos estudiantes van a poder estar en una clase. Como hay mucho menos estudiantes en una universidad como Whittier College, normalmente el ratio de cuántos estudiantes hay por cada maestro es 9 estudiantes por cada maestro. Eso es bastante pequeño. Vas a conocer a tu profesor, no te va a dar miedo levantar la mano. Vas a conocer a tus estudiantes que están contigo en las clases y vas a colaborar con ellos, etc. Entonces, definitivamente lo que pagamos en escuelas de prestigio de privadas, es por esa intimidad del centro de educación que estamos teniendo, en qué tanto estamos conectados a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, etc. Pero la realidad es que en Cal State Fullerton hay gran profesores. Y no lo digo otra vez solo porque fue ahí, sino que estamos pagando mucho menos. Pero si tú te esfuerzas, si estás enfocado, etcétera, vas a hacer gran cosas y te vas a ahorrar mucho dinero. A la misma vez, te recomiendo que apliques a escuelas privadas. ¿Por qué? Porque son mucho más dadivosas en el sentido de dar dinero para ayudarte a entrar sabiendo que ellos son mucho más caros. ¿En qué se basan? En los SATs, en los ICTs, en tu GPA para tal vez darte un poco más dinero si estás encima de los averajes. Volvamos a Cal State Fullerton. Cal State Fullerton, el averaje para el SAT está entre un 930 y un 1130. Es bastante diferente a lo que vimos a USC. Ese averaje está muy cercano al averaje de todos los estudiantes que entraron a la universidad de 1083. Entonces, sabes que si te sacas un score, un puntaje más bajo, tienes una mejor posibilidad de entrar a un Cal State. El ACT, el averaje está entre un 19 y un 24, comparado al 30 al 33 de USC. De ahí, lo último que quiero conversarte un poquito son los que se llaman SAT Subject Tests, para estudiantes que definitivamente han sobresalido en una clase específica, matemáticas, biología, física, si hablas español, si hablas coreano, si hablas japonés, definitivamente recomiendo que tomes esos exámenes porque es otra cosa que puedes poner en tu aplicación si vas a sobresalir. Estos son exámenes que duran solo 1 hora, pueden ser tomados las mismas veces que puedes tomar el SAT, y el máximo puntaje es del 800. Recomiendo empezar a tomarlos desde el noveno. Si tomas biología el año de noveno y sacas una A, fue súper fácil, tu maestro fue súper difícil, pero tú todo lo pudiste absorber y sacaste buenas notas, toma ese examen. Pero si no sacas lo mínimo un 650 en el puntaje, definitivamente no vale ponerlo. Así que es más que todo para estudiantes que sobresalen en una clase específica y que quieren entrar a universidades de mucho prestigio como UCLA, San Diego, UC Berkeley. ¿Qué hace que esas universidades sean tan competitivas? En la realidad, ya tienen años de tener mucho prestigio en el sentido del académico, pero también hay partes como muchos estudiantes les encantaría vivir en San Diego, en el centro de Los Ángeles, en San Francisco. Entonces, más muchachos aplican.
Esas universidades, como te digo, UCLA, el año pasado le entraron más de 100,000 aplicaciones. Antes, el porcentaje de cuántas personas aceptaban era un 17%. Como ya entraron tantas aplicaciones, bajó a 14%. Un 3% es bastante cuando estamos hablando de 100,000 estudiantes. ¿Cómo empezar a pensar en lo que estás haciendo fuera de la escuela? Bueno, primero que todo, acuérdate, hasta ahora estoy llegando a esa conversación. El factor número 1, tu GPA, que son tus clases. El factor número 2, qué tan difícil son las clases que estás tomando. El factor número 3 que ven es SAT y ACT. Y por fin llegamos a lo que le dicen todos, que es extracurricular activities. Actividades extracurriculares fuera de lo normal que tienes que hacer en la escuela. Mi recomendación es concéntrate en hacer menos, pero enfocarte en lo que haces, en vez de hacer un montón de diferentes actividades, pero no estar muy enfocado en ninguna. ¿Qué quiero decir con eso? Si, por ejemplo, la universidad te pide que mandes una aplicación de recomendación y haces tantas actividades que la persona cual corre ese programa ni te conoce, esa persona no va a poder hacer una buena aplicación, una buena carta sobre ti, porque apenas te conocen. Pero si haces 2 diferentes actividades y haces bastante en el lugar, te conocen, etcétera, esa persona después te puede recomendar bastante. ¿Por qué ellos quieren algo que se llama más depth en vez de breadth? Lo que significa eso es más enfoque en vez de muchas actividades, porque ellos quieren ver estudiantes que tienen mucha pasión y se concentran en lo que les gusta. Porque saben que el día que estés en USC, en Cal State Fullerton, en Biola, ellos tienen todo, te ofrecen de todo. Estas son universidades que son increíbles en los tipos de recursos que te pueden ofrecer. Clubs para todo, internships de todo, diferentes maneras de conectarte a la comunidad fuera de ellos. Entonces quieren ver estudiantes que tienen mucha pasión y tienen curiosidad por aprender, porque cuando llegues ahí te ofrezcan de todos tipos de recursos, sabes que los vas a tomar en cuenta y les vas a sacar el jugo y vas a enfocarte bastante en concentrarte en lo que estás haciendo. Universidades siempre hablan de que ellos están buscando 2 estudiantes, dos palabras que pueden ser adjetivos para los estudiantes, que son curiosidad y estudiantes que tienen mucha pasión por lo que hacen. ¿Por qué? Porque así saben que si vas a estudiar para ser enfermero, te vas a conectar con maneras de ayudar a la comunidad, vas a hacer internships en hospitales, cosas que le llegan a ayudar a la universidad para verse como una universidad de más prestigio. Igual quieren estudiantes que tienen mucha curiosidad por aprender, porque entonces así ellos saben que vas a venir con esa curiosidad a la universidad también. Concéntrate en esas 2 palabras cuando estamos hablando de extracurricular activities y que las extracurricular activities que estás haciendo sean de lo que hables cuando escribas tus ensayos, tus essays, y que definitivamente enseñes cuáles son las cosas por cuales tienes la pasión. ¿Qué quiero decir con pasión? Quiero decir como, por ejemplo, en mi situación abrí esta compañía cuando tenía 21 años. ¿Por qué? Porque tenía definitivamente algo adentro por trabajar con estudiantes, por ayudarles a aprender matemática, etcétera. Definitivamente debía haber sido un maestro. Mi abuelo fue maestro, mi hermano es profesor, pero estudié negocios. Entonces encontré una manera de abrir un negocio de educación. Normalmente cuando hacemos cosas de cuales tenemos mucha energía, mucha pasión, empezamos a correr con nuestra mente y hacemos cosas mucho más grandes. Pero si enfocamos en nada más hacer horas de voluntario acá, horas de voluntario allá, y no estás demasiado enfocado y tienes mucha energía o pasión por lo que estás haciendo, en sí te va a costar hablar de eso con mucha energía en tus ensayos y hablar de cosas que como empezaste a correr y llegaste a algo grande porque no tenías mucho interés en eso. Padres, te recomiendo que dejes que tus hijos corran con la pasión que tengan, porque puede ser que eso les abra muchas oportunidades. No necesariamente carreras, pero al menos oportunidades para poder hablar de extracurriculars un poco más intencionalmente. Ok, los quiero dejar con una última manera de pensar de cómo abrir sus listas de universidades, o sea, cómo preparar una buena lista de universidades.
Voy a contarte una historia rápidamente para que sepas que no estoy tan enfocado en Cal State solo porque ahí fui. Ahora soy profesor de una universidad privada, se llama University of West LA. Mi hermano se graduó de Whittier College, que es una escuela privada. Sacó su doctorado a los 27 años de la Universidad de Minnesota, una escuela pública gigante. Ahora es profesor a los 29 años de Cal State Fullerton. Entonces, tengo experiencia, mi familia tenemos experiencia con escuelas privadas, escuelas del Estado, etcétera. Para ti es encontrar el mejor lugar, el lugar que tiene lo que quieres enfocarte en tu carrera, que te ofrece la experiencia que estás buscando. Pero tu lista debería tener un poquito de todas. Tu lista de universidades debería tener escuelas privadas, escuelas Cal State, escuelas UCs, porque nunca sabes qué tantos estudiantes están aplicando este año a esa escuela para que la haga más competitiva y cuánto dinero te van a dar. Mi recomendación es que tengas 3 diferentes categorías. Lo que le digo reach. Reach significa que voy a tratar de avanzar a esa escuela, pero sé que es súper difícil. Está un poco largo en el sentido de que tal vez mi GPA sea un 3.5 y el averaje ahí es un 3.8. Sé que es un gran sueño que tengo, pero lo recomiendo que sueñen, que dejen que sus hijos sueñen, porque si escribes un gran ensayo, puede ser que esa sea la gran diferencia entre que entres o no. Siempre, todos los años, veo estudiantes que tal vez tengan un 1200 en el SAT, pero entran a UCLA, aunque el averaje sea un 1300, porque tenían muchas diferentes historias y cosas poderosas en el sentido de qué curiosidades tenían y pasión tenían por cosas que estaban haciendo. Tal vez nada más no tomaban exámenes como el SAT bien. Reach schools, deberían haber al menos 2. Ojalá, si tienes la posibilidad de aplicar a más escuelas, sea 3. Pero a la misma vez, tienes que tratar también de ser realístico y decir, ok, mi averaje es un 3.5, el averaje normal en Cal State Fullerton es 3.6. Voy a poner esa escuela en mi lista porque tengo un 50-50 en sentido de porcentaje de entrar a esa escuela. ¿Por qué digo 50-50? Porque, por ejemplo, si tú vives en Long Beach, tienes mejor oportunidad de entrar a Cal State Long Beach, de entrar a Cal State Fullerton, porque es una universidad que trata de dejar que estudiantes a un radio de 10 millas puedan entrar primero que estudiantes que vengan de más lejos, porque no tienen muchos lugares para donde los estudiantes vivan. Estos son los Cal State. Entonces, por ejemplo, te recomiendo que pongas el Cal State más cercano a tu casa, porque es el que mejor posibilidades tienen de entrar. Para muchos de nosotros que vivimos en tal vez Orange County sería Fullerton. Para los que vivimos más cerca de este lado sería Cal State LA, Cal State Long Beach. Ok, te recomiendo igual 2 o 3 middle range schools, escuelas que estén apenas en tu mediado GPA o SAT. Y después algo que le llamo el slam dunk. Si conoces el básquetbol, Michael Jordan o Shaquille O'Neal, normalmente ellos siempre 9 de 10 veces que tratan de hacer un slam dunk la meten. Pero igual siempre hay una que fallan a veces. Entonces puede ser, solo porque es slam dunk no significa que vas a entrar siempre, pero el porcentaje de entrar ahí es bastante alto. Si tú tienes un 3.8 y Whittier College, el averaje es un 3.5, definitivamente tienes bastante oportunidad de entrar a Whittier College. Y como tu averaje es tan alto, lo más seguro es que te van a ofrecer mucho dinero para que entres ahí porque vas a subir los porcentajes. Así te recomiendo que lo hagas porque uno te va a bajar el estrés. En vez de estar en abril, en mayo, esperando todavía escuchar de tus escuelas, de tus sueños, ya en enero, febrero vas a empezar a escuchar de tus escuelas slam dunks porque normalmente ellos ya te dicen, yo quiero que vengas aquí y quieren que te digas inmediatamente, sí, ok, voy a tu escuela para ellos empezar a contar ya en tantos estudiantes que vengan a la escuela de ellos. Entonces, si en febrero ya te empiezan a llegar cartas diciéndote que sí, estás más tranquilo, menos estrés, puedes esperar a UCLA, a Berkeley, a escuelas más difíciles de entrar con más tranquilidad. También vas a ver que te van a ofrecer más dinero las escuelas que son slam dunks para ti que las que son reach schools. Puede ser que te tome UCLA, puede ser que te diga sí Stanford, pero puede ser que te digan que sí, pero si no te ofrezcan mucho dinero. Igualmente puede ser que la escuela de Cal Baptist o Cal State LA te digan que sí y te ofrezcan full tuition, una scholarship que te pague todo. Y es una buena decisión que tengas que hacer.
Stanford, pero pagar totalmente $50,000 al año, o Cal State LA y no pagar nada. Todo depende de qué tanto amas Stanford y qué tanto quieres tener deuda cuando te gradúes, o qué tanto nada más quieres enfocarte en no tener deuda y sacar tu bachillerato. Espero que eso les haya ayudado bastante. Trato de hablar de muchas cosas, pero termino ahí porque hay demasiado de que podemos conversar. Quiero dejarte con mi formación. Mi nombre otra vez es Manuel. Tenemos un local aquí cerca en Whittier, La Habra. Tenemos un programa de college coaching que con gusto te puedo ayudar y caminar paso por paso a cómo aplicar. Sinceramente no somos muy caros. No vengo de mucho, entonces trato de dar un plan lo más económico posible, pero a la misma vez no me gusta hablar mucho del dinero porque sé que no es fácil para todos. Nací en Costa Rica, hablé español por los primeros 9 años de mi vida. Cuando vine acá, apliqué a la universidad y me costó mucho porque no tuve mucha información. Mi mamá estaba un poco ocupada trabajando y no me pudo guiar. Entonces, por eso trato de ayudar muchos a los estudiantes con más información que pueda. Con gusto me puedes mandar un email. Ahí está nuestro número de teléfono por si tienes preguntas, sin ningún compromiso de escribirte para ningún programa. Si deseas que te guíe, con gusto me avisas y te puedo empezar a guiar. Nos veríamos por internet, así como lo estamos haciendo. Puedes venir a nuestro centro y te guío con el proceso de hacer la lista de cuáles universidades caen en cada categoría, de los essays, etc. Si quieres estar siempre conectados de fechas, de scholarships, de cuándo pasa cualquier cosa para los estudiantes, recomiendo que nos sigan en Facebook o el Instagram. Siempre estamos poniendo diferentes recursos gratis que ofrecemos también. Muchas gracias por este tiempo. Espero que ojalá la información sí haya sido mucho, pero te sientes más empoderado ya en el proceso, y más que todo ahora tus hijos te escuchen porque ya saben que también pusiste atención al proceso y cómo funciona. Les deseo todo lo mejor, y ahora nada más a empezar el proceso y a encontrar cuál es la universidad que mejor sería para ustedes. Muchas gracias.